saludo muy especial a ti, Máximo Saldívar, gran amigo de este país, también a la doctora Mónica, presidenta del Tribunal de la Federación de México Electoral, al doctor Daniel Sobato, gran analista de los temas electorales en América y referente en varios textos que se han escrito sobre el régimen presidencial y sus dinámicas. Este abordaje que ha hecho Daniel Sobato nos pone de presente una mirada muy clara de lo que sucede en América Latina, sobre todo en el hemisferio occidental, con este régimen presidencialista. Y adicionalmente, desde una mirada local, uno puede empezar a extraer ciertas coincidencias de todo lo que se ha señalado aquí, de esos 12 puntos que muy bien ha traído a esta mesa para este panel experto realmente y este aforo también que es experto en derecho electoral. Yo quisiera empezar con una referencia a un académico que yo creo que nos puede ayudar un poco a desentrabar lo que estamos viviendo ahorita en América Latina. Henry Geraus ha escrito, es un pedagogo crítico, y ha escrito sobre la forma como la relación existente entre poder, política y el conocimiento que se tiene del sistema político en un momento determinado puede llegar a influir en la instauración de ciertos valores que deben existir en una república para comprender también al mismo tiempo la realidad social y los modelos políticos que de eso se desarrollen de esas perspectivas. Si uno verifica entonces, el modelo político influye mucho en la calidad de la deliberación pública, y el término que ha acuñado este autor es realmente que estamos ante una cultura de la crueldad, la cruelología. ¿Qué significa eso de la cultura de la crueldad? Que estamos asistiendo a una especie de erosión de los valores relacionados con la solidaridad y la responsabilidad. Vemos cómo se ha ido maximizando cada vez más el desinterés por ciertas modalidades de aprecio que se debe tener cuando existe una confrontación como la presidencial, de estigmatización frente al adversario y de desconocimiento también de los principios fundadores de nuestras democracias. Uno puede empezar a desarrollar esos principios tan importantes como el respeto a la soberanía de los estados, el respeto a la separación de poderes. Y al analizar esa óptica que nos pone de presente Daniel, sí que es importante desde los conflictos cómo se han empezado a torpedear estos conceptos. El concepto de soberanía, relacionado desde hace más de 500 años por Jean Bodin, o Jean Bodino, como lo quieran ver en el castellano, escribió un libro que se llama La base de la soberanía, los libros de las 6 repúblicas, y en ese libro hace referencia a ese concepto de la soberanía, que después recogieron ciertos autores para formular esto que hoy conocemos hoy. ¿Por qué estamos acá nosotros concentrados? Estamos concentrados porque hay una teoría de una voluntad general, que es de ella deviene el poder público. Y a partir de entonces de eso se empieza a desconocer mucho estos fenómenos de soberanía en el mundo. No solo eso, también con los temas migratorios, cómo existe realmente flujo de capitales, manejo de inteligencias artificiales, pero uno puede observar que las personas no tienen esa misma posibilidad de tránsito entre países. Yo creo que lo que debemos ver en este momento es una transformación de las democracias y preguntarnos cuáles van a ser los valores que vamos a escoger para el ejercicio y los límites del poder político. Esto es muy importante. Al aterrizar el caso colombiano, uno puede ver dinámicas de izquierda y de derecha al mismo tiempo, donde existe y se puede permear el aparato político de esto. Hay una deshumanización de la política, uno lo pudo observar, para no referirme a ninguno de los dos candidatos, el mismo día de las elecciones. Era una suerte de contradicción muy fuerte y de llamados a desconocer al adversario de una manera deshumanizante. Esto ha conducido a que en América realmente se esté implantando una nueva ola.
Teníamos una ola finalizando el siglo XX, iniciando el siglo XXI, de aprobación de reelecciones presidenciales. Varios países migraron a reelección presidencial inmediata. 1994 los argentinos, 1996-98 los brasileros, 2004 los colombianos, que la tuvimos vigente durante 11 años la figura de la reelección presidencial, pero que acabó en el año 2015, los ecuatorianos, los bolivianos, es decir, esa suerte en la cual se discutía si podía reelegirse el mandatario de turno. Y bajo esas premisas entonces encontramos una suerte de nueva ola, como lo mencionaba Daniel Sobato. Estamos ante una apremiante situación en la cual hay un mayor anticomunismo que un mayor antifascismo. Y yo no sé si es porque estas latitudes nunca vivieron regímenes totalitarios tan fuertes como sí lo vivió Europa, pero uno puede darse cuenta que hay un mayor rechazo en este momento a esos regímenes que son tendencias denominadas por criterios socialistas y comunistas. Eso se puede advertir, y si llega a darse el caso, que nos está poniendo muy claro el de presente, pues este país y este hemisferio prácticamente emigró o va a migrar a un hemisferio realmente de sistemas políticos de derechas. Hecho estas claridades, yo creo que se debe respetar ante todo, sea quien gane, de derecha o de izquierda, el orden constitucional. Nosotros tenemos una constitución muy clara que establece unos límites al ejercicio del poder político, y las instituciones el día domingo pues deben ser fedatarias de los resultados electorales. A nosotros como entidad electoral, como institución electoral, somos nosotros los llamados a decir quién gana una elección. Claramente recibimos que el gobernante de turno haga también la aproximación debida a reconocer unos resultados, pero si no lo hace, realmente la ciudadanía tiene que tener la claridad y la certeza de que tiene unas instituciones que funcionan, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde pude estar 8 años de mi vida laboral, y en este caso llevo casi 4 años como magistrado del Consejo Electoral. He podido comprobar que el sistema electoral colombiano es absolutamente transparente y legítimo, y en esta historia constitucional que les estoy mencionando, nuestro sistema electoral ha tenido muchas modificaciones, pero esas modificaciones nunca han tenido que ver con fraudes electorales, y eso es lo que debemos nosotros hacer hincapié el día domingo. Aterrizando un poco también ya a la dinámica de lo que sucede en Colombia, trajimos de Europa, sí, una segunda vuelta, un ballotage o two tiers. Esta segunda vuelta era atípica a estos países también latinoamericanos, y cada uno, como mencionó Daniel, tiene unos porcentajes diferentes de definición de la contienda presidencial. ¿Qué hemos podido nosotros observar? Que realmente lo que se busca cuando existe esta figura de del balotaje o segunda vuelta es que exista una aproximación a conducir criterios mayoritarios para la definición de una elección presidencial. Al margen de eso, hay otros temas muy importantes que podemos tratar: la fragmentación política, la misma consolidación de los partidos políticos, que en Colombia son varios, ahorita tienen personería jurídica 31 agrupaciones políticas, fruto de diferentes interpretaciones también que ha hecho el órgano constitucional colombiano a través de dotar de personería jurídica a ciertas expresiones sociales que han vivido unos niveles de violencia muy indicativos, y que realmente ha hecho que el órgano constitucional proteja estas expresiones. Al verificar entonces lo que ocurre en Colombia en cuanto también a la figura de por qué existe una elección primera de la elección del Congreso y por qué 2 meses después nosotros elegimos al presidente. Uno, revisando las analectas del Congreso en ese momento y de la Asamblea Nacional Constituyente en específico, logra observar que el criterio es el que el gobernante de turno no arrastre con su popularidad la importante composición que pueda tener el Congreso.
Entonces digamos que es lo que existe prima facie, unas argumentaciones que se dieron desde ese momento en que se empezó a decidir si Colombia, cómo iba a estructurar las elecciones. Entonces se estableció claramente que serían diferenciadas, que primero se elegiría Congreso y luego presidente. Y el presidente, no existía la figura del vicepresidente de la República. Antes de la Constitución del 91, lo que existía era la figura del presidente delegado o designado, y era un señor que todos los días se levantaba y tenía que coger el teléfono para preguntar si en la casa de Nariño el presidente había amanecido con vida o no. Eso realmente es cierto, era una función que tenía el presidente delegado, el delegado presidente en ese momento. Luego, con la Constitución del 91 se establece una fórmula vicepresidencial. Vicepresidente que uno puede observar que en sus funciones realmente son funciones muy relegadas. Las funciones del vicepresidente de la República en Colombia son funciones que tienen que ver con el desarrollo mismo de la institución presidencial, que lo reemplazará en caso de falta absoluta o temporal. Digamos, esas son las funciones y tiene un articulito muy sencillo sobre eso. Uno puede advertir, porque se decía también que si un presidente en ejercicio que haya sido presidente en ejercicio, podía aspirar a la vicepresidencia del país. Nosotros decidimos, el Consejo Electoral no, pero realmente en varios escritos que se han elaborado de mi autoría sobre esto, hemos señalado que definitivamente no, porque los requisitos para ser vicepresidente de la República son los mismos que para ser presidente de la República, porque en algún momento quien fue vicepresidente va a reemplazar al presidente en ejercicio. Ya para finalizar, creo importante mencionar que nuestro país tiene un sistema electoral que puede conducirnos con tranquilidad a esperar los resultados electorales. Creemos que la institucionalidad, como lo mencionó acá el señor registrador nacional, está presta a combatir cualquier queja o duda que se tenga sobre las elecciones el día domingo. Importante que desde las instituciones, y haciendo aquí referencia a un profesor de la Universidad de Duke, no se empiece antes de la elección, como se viene haciendo, a decir que va a haber fraude, y al mismo tiempo a motivar a las personas a votar, porque eso lo que está haciendo es realmente un activismo político que después va a derivar en unas consecuencias muy negativas para el país. Y termino con esto: realmente no podemos hacer referencia a nuestro país al negacionismo electoral. Están las condiciones dadas. Yo creo que todos ustedes hacen referencia a la institucionalidad presente, la Procuraduría, la Defensoría, el Consejo de Estado, todas las instituciones de observación electoral pueden dar cuenta de nuestro sistema electoral colombiano. Como veníamos afirmando, yo creo que existe un desinterés por el debate público. Asistimos en este momento también a un desinterés marcado, una indiferencia por el otro, y eso hace, justamente desde esta teoría que les mencioné, que estos comportamientos bondadosos sean vistos como una cualidad de los tontos. Aquel que en política se comporta con la bondad, con la seriedad de un debate, es visto como una persona tonta. ¿Por qué? Porque no polariza, porque no estigmatiza. ¿Qué debemos hacer nosotros como instituciones garantes de la competencia sana en democracia? Seguir educando en democracia. Yo creería que la educación en democracia debe seguir siendo un factor para que desde los colegios, desde las universidades e instituciones podamos seguir profundizando ese régimen político, que las personas entiendan que estar en democracia es estar realmente arropados bajo la idea de la representación, de la gobernabilidad y de la legitimidad. Si un ciudadano siente legitimidad al estar en una democracia, es porque no le tiene miedo al gobernante. Y si no le tenemos miedo al gobernante, pues los ciudadanos
podemos competir y ser cada vez más prestos a estar en un debate democrático. Y desde las instituciones, sin lugar a dudas, seguir auspiciando estas garantías electorales. ¿Cuáles serán? Fundamentalmente el equilibrio entre los candidatos que están en una contienda presidencial, es decir, que tengan el mismo acceso a la financiación estatal, es decir, que exista el mismo acceso a los medios de comunicación también estatal, que puedan tener una propuesta legítima y que la presenten también, que puedan discurrir con normalidad y que los ciudadanos puedan tomar decisiones acertadas sobre esto. Realmente a esto hay que apostarle desde los órganos electorales.